carga, lo que es el volumen sistólico, lo que es la fracción de eyección, ¿no es cierto? Y hemos revisado toda la parte de electrofisiología, electrocardiograma, ¿ya? Ahora vamos a seguir con el punto que nos quedamos, que era la circulación. Vamos a comenzar con la circulación. Hoy día debemos terminar el capítulo y la próxima semana debe ser el examen, día martes 8 de la mañana presencial. Muy bien. ¿Se escucha bien? ¿Se copia bien? Sí, doctor. Ok, entonces vamos a proyectar la diapositiva. Ok, y hablemos de la circulación, porque hemos hablado básicamente del corazón, la sangre que recibe, la sangre que inyecta, el circuito cardíaco, pero ese corazón eyecta la bomba hacia toda la circulación a través del sistema del árbol arterial, ¿no es cierto? Va a llegar hasta los capilares, va a retornar hacia el corazón a través del sistema venoso, llegando a la aurícula derecha y contactando con la circulación pulmonar, sale por la arteria pulmonar, va hacia los pulmones, se oxigena y regresa a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Vamos a hablar de la circulación, que es lo que termina de formar este circuito cerrado. Y ya Galeno propuso un sistema circulatorio abierto, no cerrado, ¿no es cierto? En las cuales en los tejidos y en el cerebro no estaba completamente cerrado, ¿no? Habla de un sistema mixto que llega del cerebro, del corazón y la circulación general hacia el hígado, y de ahí, pues, es parte de esa circulación. Y va a ir del corazón hacia el cerebro y hacia la circulación en general, y va a regresar sangre de manera bidireccional hacia los pulmones. Eso era lo que proponía Galeno, que era una circulación bastante fuera de lo que conocemos hoy día. El modelo cerrado propuesto por William Harvey, ¿no es cierto?, que es el que conocemos, con el corazón como centro, con una circulación sistémica, con una circulación especial hacia ciertos órganos y tejidos, como serían el hígado, el riñón, los pulmones y el cerebro, ¿no es cierto? Pero en general hablamos de una circulación mayor hacia el cuerpo y una circulación menor hacia los pulmones. Y vamos a tener que el esquema general es este: basado en los capilares pulmonares, la sangre retorna a través de las venas pulmonares oxigenadas hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. A través de la aorta se va a distribuir a todas las arterias y a todos los órganos de la economía corporal, órganos, aparatos y sistemas, ¿no? Va a llegar a a los capilares sistémicos, se producirá el intercambio gaseoso, óxido, dióxido de carbono, regresa a través del sistema de cavas, fundamentalmente cava superior e inferior, hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho y arteria pulmonar. Esto es más o menos lo que conocemos normalmente. Pero hay diferencias en la estructura de cada una de estas estructuras, valga la redundancia. Y lo primero es que las arterias, el sistema arterial, el sistema capilar y el sistema venoso, todos constan de endotelio. No se diferencia mayormente el endotelio vascular, arterial y venoso, pero sí hay una diferenciación en el componente muscular proporcionalmente hablando. La arteriola es la que proporcionalmente hablando tiene mayor cantidad de músculo liso, que va a ser el encargado de la vasoconstricción de las arteriolas. En menor proporción las arterias, la vena cava, y prácticamente con menor masa muscular va a tener la arteria aorta y las venas corporales. Y estamos hablando en proporción al tamaño y al volumen que maneja. Luego tenemos la elastina, que es parte del componente elástico, ¿no? La aorta va a ser la que tiene mayor elasticidad, seguida de las arterias y de las arteriolas, y las arteriolas va a ser similar al sistema venoso y a las cavas.
La composición de colágeno va a estar mucho más amplia a nivel de las cavas, mayor distribución a nivel de las cavas, luego de las venas, la aorta y la arteria, en menor proporción en la arteriola y en las vénulas, y todos estos, tanto músculos, el músculo liso, la elastina y el colágeno van a estar en cantidades mínimas, ínfimas, a nivel de los vasos capilares. En cuanto al tamaño, al espesor de la pared, vamos a tener que el de mayor tamaño va a ser la arteria aorta. Estamos hablando más o menos de la aorta abdominal, ¿no es cierto? 2 milímetros. La aorta torácica mide más o menos 3,5 milímetros. ¿Ya? La vena cava, perdón, 1,5 milímetros, las venas 0,5, las arterias alrededor de 1 milímetro, ¿no es cierto? Las arteriolas 20 micras, las vénulas 2 micras y los capilares alrededor de 1 micra. Entonces vemos que el sistema arterial tiene mucho mayor tamaño que el sistema venoso. El diámetro de la luz, en cambio, la luz es más grande de la cava, tiene menos pared, menos fibra muscular, pero tiene un diámetro de la cavidad mayor. La cava es el vaso de mayor diámetro de la luz, 3 milímetros, 2,5 milímetros la aorta, ¿no? Y la que tiene menor tamaño de la luz son los vasos capilares. Esto se va a correlacionar con los niveles de presión sanguínea a nivel de las diferentes regiones del árbol vascular. Y vamos a tener que cuando la sangre sale del corazón a nivel de la arteria aorta, las arterias de gran, pequeño calibre, va a tener una presión de alrededor promedio de 100 milímetros de mercurio en las arterias aorta y de gran calibre. En las de pequeño calibre, la presión va a ser un poco menor, alrededor de 90, 85 milímetros de mercurio de presión arterial media, y en las arteriolas ya decae gradualmente conforme más pequeñas son las arteriolas. En los capilares se conserva una presión arterial de alrededor de 20 milímetros de mercurio, ¿no es cierto?, a nivel de los vasos capilares, y a nivel de las vénulas alrededor de 5 a 7,5 milímetros de mercurio, siendo a nivel de las venas pequeñas, venas grandes, hasta que regresa a las cavas, la presión prácticamente cero. Regresan por los mecanismos que vamos a mencionar más adelante hacia el corazón del lado izquierdo. A nivel de la aorta y de las cavidades derechas, el corazón comienza a generar presión de alrededor de 4 a 10 milímetros de mercurio. En las arterias pulmonares va a ser alrededor de 14 a 20 milímetros de mercurio. En las arteriolas pequeñas a nivel pulmonar y a nivel de los capilares pulmonares, la presión va a ser muy baja. Y en las vénulas y venas pulmonares se va a mantener pues en presiones de la arteria pulmonar menores a 10 milímetros de mercurio. Esto va a tener una distribución en cuanto al gasto cardíaco, ¿no? Cómo se da el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo. El corazón izquierdo va a distribuir la sangre de la siguiente forma: 14% para el cerebro, 4% para el corazón, 27% de la sangre la zona esplácnica, 22% para los riñones, 15% para los músculos cuando están en descanso. Esto aumenta cuando estamos en ejercicio. Y a nivel de piel y otros tejidos, 18%. Toda esta sangre va a retornar hacia el corazón derecho a través del retorno venoso y comenzará su ciclo cardíaco. Pero este es el porcentaje de cómo se distribuye la sangre a través de estos tejidos. Esta distribución va a tener diferentes áreas, diferentes velocidades y diferentes presiones a nivel de la zona arterial, de la zona capilar y de la zona venosa. Y entonces en el territorio vascular vamos a tener que el área propiamente del territorio arterial es relativamente pequeña. La mayor área está en las arteriolas pequeñas, en el sistema venoso y en las vénulas. Igual en las venas de pequeño calibre, la distribución del área va a ser bastante menor. Muy bien. Esto
cuando la sangre sale del corazón, sale con velocidades muy altas, porque sale expulsada por la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Generalmente va hacia la circulación y sale con velocidades de alrededor de 50 centímetros por segundo, que conforme se va alejando del árbol principal de la aorta y va llegando a la arteriola, va perdiendo velocidad, ¿no es cierto? En las arteriolas el promedio es de 20 centímetros por segundo aproximadamente, y a nivel de los vasos capilares ya llega con una velocidad prácticamente de cero. Y comienza, cuando regresa a través de las vénulas, comienza a ganar velocidades, siendo las velocidades del árbol venoso menores a las velocidades del árbol arterial. Diferente a lo que pasa con las áreas son similares, pero las velocidades son menores en el lecho venoso. Y eso correlaciona con el hecho de la presión arterial. La presión arterial, tanto sistólica como diastólica, a nivel del árbol arterial es mayor en la arteria aorta, en las arterias de gran calibre y mediano calibre, disminuyen en las de mediano calibre, es prácticamente alrededor de 20 milímetros de mercurio en el árbol capilar y prácticamente cero en el árbol venoso, ¿no? Entonces tenemos presiones arteriales mayores en el árbol arterial que las presiones a nivel venoso. Esta distribución de presión y volumen de la circulación se da en diferentes proporciones, ¿no? Vamos a tener que a nivel de la aorta la presión es alta con un volumen circulatorio pequeño, y a nivel de las arterias similar, el volumen, el porcentaje del volumen sistólico es menor, pero es mayor que en la aorta. En las arteriolas es menor, en las capilares, pero fíjense cómo la presión va disminuyendo y se mantiene más o menos constante el volumen, ¿no es cierto? Y al momento que pasa del capilar al sistema venoso se invierte. Los volúmenes en el árbol venoso, en el lecho venoso, son mayores que las presiones, ¿no? Tanto en las vénulas, en las venas, pero en la cava, tanto el volumen como la presión con la que llega a la aurícula derecha es prácticamente menor de 10 milímetros de mercurio. Y entonces la circulación arterial va a tener cambios dependientes, el pulso va a cambiar, la presión arterial y la resistencia periférica, dependiente del uso de epinefrina. El cuerpo va a producir epinefrina y norepinefrina como principales estimulantes. El isoproterenol es un fármaco vasoactivo simpático mimético, significa que su acción es similar a la adrenalina, a la epinefrina, pero hay diferencias, por lo tanto, en su diseño, ¿no? Cuando se secreta la epinefrina, aumenta la presión arterial sistólica y aumenta la presión diferencial. La presión diastólica disminuye ligeramente. Entonces, esto sucede con la epinefrina. Y esta presión baja un poquito porque la resistencia periférica disminuye con la epinefrina, ¿no? En un primer momento. Luego, cuando sigue persistentemente, la presión sistólica se incrementa. El isoproterenol tiene una actividad sobre el pulso más, eh, como diríamos, más acentuada, mayor estimulación de la frecuencia del pulso, aumenta la presión arterial sistólica, pero también la diastólica es menor, y las resistencias vasculares periféricas se produce una vasodilatación intensa. Se produce una vasodilatación intensa. Y si nosotros graficamos esto, ponemos una sonda, un catéter a nivel arterial, y nosotros graficamos eso, obtenemos una gráfica de cómo se produce la onda de pulso. Vamos a tener que hay una rama anacrótica inicial, una pendiente importante que se correlaciona con la sístole, y vamos a tener una presión arterial máxima de alrededor de 120 milímetros de mercurio, que es la presión sistólica. Luego de la máxima eyección comienza a disminuir el volumen eyectivo, la capacidad del volumen que se expulsa de la sangre,
y hay un momento en que se produce una pequeña incisura y un pequeño piquito, ¿no es cierto?, durante la diástole y continúa perdiendo presiones, que es esta es la llamada rama dicrótica, porque tiene dos regiones, ¿no es cierto? De la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, vamos a tener la presión arterial media, ¿ya? Que es un promedio de ambas, y la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica nos va a determinar la presión de pulso. ¿Ok? Vamos a tener que cada región tiene una presión especial. Esta es la gráfica de la presión a nivel del corazón propiamente. Miren cómo dura la sístole, la diástole, pero cómo se va cambiando la distribución cuando ya estamos en la arteria aorta a nivel abdominal. Miren cómo esta curva y esta duración cambian a nivel de la arteria femoral, que es prácticamente un pico con una pequeña curvita, y a nivel de la arteria pedia, como son dos ondas con menores presiones. Entonces, va a cambiar su morfología y la presión máxima dependiendo de la región que se esté analizando, la presión de pulso, la onda de pulso y la presión sistólica máxima, por ejemplo. Y esta onda de pulso va a variar con la edad. Ustedes habrán escuchado decir que los adultos mayores, los ancianos, tienen arterias más duras. Y es verdad, conforme pasa la vida, la arteria de los jóvenes son más elásticas, más distensibles, más vasodilatadoras que las arterias de los adultos, que son más acartonadas, más duras, fibrocalcificadas, con mayor presencia de colágeno, y por lo tanto son arterias más acartonadas, llámese el término, más duras, más rígidas. Cuando ustedes toman el pulso en un adulto en un joven, ¿no? El pulso es fácilmente depresible, fácilmente palpable. En cambio, en el adulto mayor, a veces el pulso es la arteria radial es de una tonicidad dura y eso correlaciona con la onda de pulso en las diferentes edades. Miren la onda de pulso de un paciente joven con dos fases claramente definidas. En el adulto ya se va perdiendo esta diferenciación de ambas fases. La arteria va cambiando, se va tornando rígida y miren cómo en el anciano es prácticamente una sola onda, prácticamente monofásica, con una pequeña pues, cambio en la desaceleración de la pendiente, es prácticamente una onda única. Entonces, la onda de pulso va a diferenciarse de acuerdo a la edad también. Y el pulso va a cambiar, esta onda de pulso va a cambiar con las enfermedades. Vamos a tener pulsos Bisferins, por ejemplo, que es este que tiene hasta tres ondas, las dos primeras de magnitud similar, ¿no es cierto? Va a estar el pulso alternante, una presión alta, una presión baja, una presión alta, una presión baja. Esto ocurre, por ejemplo, en el corazón cuando tiene un derrame pleural con pretaponamiento. Entonces alterna una onda normal con una presión de bajo pulso porque no puede generar presiones adecuadas. Puede haber el pulso con bigeminismo o pulso saltón, ¿no es cierto? El pulso saltón es típico de la insuficiencia aórtica. Se produce una elevación de la frecuencia de la presión arterial sistólica con una diastólica muy baja y esto hace que el pulso salte y golpee la mano. El pulso paradójico que va a variar con la respiración. Con la inspiración el pulso vuelve acentuado y con la expiración disminuye, pero se pierde la morfología de la onda de pulso, ¿no? Vamos a ver que cuando se da la inspiración se va a perder la morfología y miren la morfología durante la inspiración, el inicio de la expiración profunda y la expiración. Las ondas van perdiendo su morfología y esta onda cambia con la respiración. Cuando inspira, el pulso disminuye. Cuando expira, el pulso aumenta. Y eso se llama pulso paradójico. Y el pulso martillo de agua, que es el pulso saltón, ya exagerado, muy notorio,
y que incluso si ustedes ponen la mano en alto y ponen la mano sobre el pulso, va a ser un pulso amplio que va a golpear la mano y que es típico de la insuficiencia aórtica severa. ¿Qué pasa con la dinámica de los parámetros físicos de la circulación? La presión de pulso en el árbol arterial a nivel del corazón va a ser de 40 milímetros de mercurio. En las arterias de gran calibre y mediano calibre, esta presión de pulso va a ser mayor, pero a nivel capilar la presión de pulso va a ser de 5 milímetros de mercurio. La velocidad de pulso a nivel de esto aumentará conforme se aleje del corazón. La velocidad de pulso será menor a nivel de la aorta y mayor a nivel de las arterias de pequeño calibre, llámese así. Y la velocidad del flujo, en cambio, lo que les decía hace un rato, va a disminuir del corazón en la región proximal a nivel de la aorta hacia los vasos arteriales de pequeño calibre, ¿no? Visualmente nosotros podemos clasificar la onda de pulso, ¿no? Cuando la amplitud es pequeña, como un pulso vasoconstrictor, y cuando es amplia, como un pulso vasodilatador, ¿no? De manera automática, no hoy día con los monitores automáticos y más aún con con la inteligencia artificial, esto ya no necesitamos evaluarla y verla nosotros para poder decir tiene tal o cual fenómeno, sino que vamos a ver de que el monitor automáticamente va a medir la duración, la amplitud, el tiempo medio, cuál es la media, y nos va a arrojar una serie de parámetros que nosotros lo vamos a analizar. Y es así de que hay pulsos diferentes para las diferentes actividades. En la fibrilación auricular, por ejemplo, el pulso va a ser totalmente irregular. En la vasodilatación, el pulso va a ser más amplio. El balón de contrapulsación aórtica, por ejemplo, vamos a poner un dispositivo en la arteria aorta porque el corazón no genera la presión suficiente que va a oponerse al volumen eyectivo para generar mayor presión hacia el resto del cuerpo. Es un dispositivo para mejorar la circulación en los pacientes con shock. Cuando aumentamos el volumen en pacientes con fluidoterapia, por ejemplo, pacientes hipotensos, ¿no? En la vasoconstricción y en la insuficiencia aórtica. ¿Cuáles son las principales causas de muerte en el mundo? Y recalco esto para que vean por qué es importante siempre el tema cardiovascular, porque la principal causa de muerte cardiovascular a nivel mundial es la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular relacionado con todos estos temas arteriales que hemos hablado, la enfermedad pulmonar obstructiva, que no tiene nada que ver, las infecciones de las vías aéreas inferiores, las afecciones neonatales. El cáncer es la sexta causa, el cáncer pulmonar, el Alzheimer, la diarrea. La diabetes es la novena causa de mortalidad, aunque esto ha subido en los últimos años como producto de esto. ¿Qué pasa con el infarto agudo del miocardio? Es cuando una arteria se ocluye, ¿no? Por evolución del ateroma y la formación de un coágulo, un trombo a nivel del árbol arterial, y se va a obstruir y necrosar la parte o región distal. Primero va a presentar isquemia y finalmente necrosis, muerte del tejido muscular cardíaco. Esto lo vamos a expresar en el paciente con dolor de pecho, cambios electrocardiográficos caracterizados por ejemplo, supradesnivel del ST en la cara anterior en este electrocardiograma. Este es un infarto llamado ST elevado, ¿no? Vamos a ver este videíto. Vamos a ver este videíto. Se escucha el volumen, ¿no? No, Lange. doctor. No se escucha, ya, perfecto. Entonces, un segundito. Las placas de ateroma se van produciendo desde primera, segunda década de vida, hacia los 40 años en los varones, 60 o 70 años en las mujeres, o 70 años en ambas poblaciones. Se va produciendo el ateroma, se produce el trombo y se ocluye la luz. Una vez ocluida la luz, se produce
el infarto agudo del miocardio. Y lo que hacemos es un abordaje, se ingresa a través de diferentes arterias, se prefiere la zona de la ingle, se coloca un introductor, se coloca un catéter que viaja a través de la aorta, viajamos hasta el corazón, y en el corazón lo que hacemos es, en primer lugar, reconocer las arterias y vemos cuál es la arteria lesionada. Pasamos un catéter que se llama catéter guía. Luego de pasar el catéter guía, que es este que está acá en anaranjado, pasamos un segundo catéter que lo va a montar, que va a estar encima, con un dispositivo en la punta que se insufla, que es el balón. El balón va a tener por objeto compactar, no tan bonito como es acá, porque al compactarlo, al expandirlo, va a romper la placa de ateroma y puede lanzar pequeños ateromas embolígenos y va a compactar hacia las paredes. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió de que estas arterias compactadas comenzaron a presentar disecciones o reoclusiones agudas de la angioplastía en los años 80, 90. Y entonces se ideó un dispositivo que se llama stent. Mediante el mismo procedimiento de cateterismo cardíaco, lo que se hace es introducir a través del catéter, viene con el balón preformado y montado el stent, se expande el balón con el stent y el stent se expande. Y el stent va a formar como una matriz, va a formar como una matriz expandida que va a evitar que se reocluya la arteria, ¿no es cierto? Este es el método y el tratamiento moderno del infarto agudo del miocardio y la enfermedad ateromatosa. Luego se desinfla y retiramos el catéter y dejamos el balón, el stent expandido, permitiendo una circulación adecuada y mejorando el flujo sanguíneo. Mientras más rápido abramos la arteria, mejor para el paciente. Ok. El otro gran tema y que viene cambiando cada cierto tiempo, yo recuerdo cuando no egresé, cuando ingresé a la especialidad de cardiología, hace ya 28 años, estaba el sexto reporte del Young National Committee de la Asociación Americana de Cardiología. Hoy estamos en el 11, si mal no me equivoco. ¿Qué dicen las guías 2024 de la Sociedad Europea de Cardiología? Que los valores de presión arterial van a depender de dónde se tomen, en el consultorio, en el hogar, mediante un dispositivo de mapa que va a tener presiones diferentes en el día, en las 24 horas y en la noche. Y vamos a clasificar ya no en presión arterial estadio 1, 2, 3, 4, sino en presión arterial no elevada, presión arterial elevada e hipertensión arterial. Hipertensión arterial en consultorio más de 140,90, en el hogar debe ser un poco menor, 135,85. Para el dispositivo de mapa, 130,80, la presión ya se considera hipertensión. En el día 135,85, porque en el día la presión suele ser mayor que en la noche, y en la noche la presión máxima debe ser hasta 120,70. ¿Qué pasa con la presión arterial no elevada? Hoy ya le llamamos no elevada a lo que antes era óptima, que es la presión arterial en consultorio menor de 120,70, que se considerará igual para el consultorio y para el hogar. Y en el mapa, la presión arterial no elevada será una presión arterial sistólica y diastólica menor de 115,65 respectivamente. La presión arterial ya se considera elevada en el rango de la sistólica entre 120 y 140 y la diastólica entre 70 y 90 en el consultorio. En el hogar se considera entre 120 y 135 de sistólica y entre 70 y 85 de diastólica. La presión en el mapa será entre 115 y 130 y entre 65 y 80 de diastólica. Fíjense que en el mapa incluso son menores a las presiones en el hogar.
Y lo que pasa es que el paciente al tener colocado el dispositivo y el dispositivo de mapa estarle tomando la presión cada 15 minutos en el día y cada 20, 30 minutos en la noche, el paciente, pese al fastidio y la molestia de tener el dispositivo, se acostumbra y se adapta a estas presiones arteriales, a la presencia de este dispositivo, y la presión va a ser más normal, inclusive que cuando le toman en el domicilio. La presión arterial tiene una variación circadiana. La presión arterial en las horas de la madrugada es menor. Cuando amanece el día, la presión comienza a aumentar y es mayor en el curso del día, tanto la sistólica como la diastólica. Y a partir de las 5 o 6 de la tarde, la presión arterial comienza a disminuir hasta que entramos en la fase propiamente del sueño, que las presiones sistólicas y diastólicas son menores. Y esta variación circadiana tiene que ver con el ciclo día-noche, con el ciclo actividad-descanso, con el ciclo activación neurohormonal del sistema adrenalina, del sistema parasimpático, la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y todas estas neurohormonas tienen que ver con este ciclo circadiano. La presión arterial cuando se eleva demasiado es como la fuerza del agua. El agua cuando viene muy fuerte en un tsunami arrasa todo. El agua cuando sube, la presión del agua muy fuerte puede reventar una tubería del hogar. El agua cuando es una gotita de agua puede hacerle, si es de manera permanente, puede hacerle un hueco a una piedra. Igual es la presión arterial. Cuando la presión arterial sube demasiado, se puede producir, por ejemplo, la hemorragia cerebral, ¿no? Acá vemos una tomografía con hemorragia cerebral, acá vemos una hemorragia interventricular a nivel de una pieza anatómica, y acá vemos el polígono de Willis con las arterias, parte de las arterias fraccionadas, rotas, porque se produjo una hemorragia producto de hipertensión arterial. También puede producirse focos isquémicos con gran muerte de la masa encefálica, ¿no? Producto de un infarto cerebral, producto de hipertensión arterial. Y cuando eso, la presión está permanentemente elevada, hay pacientes que vienen a mi consulta y tienen 180 y no sienten nada. Y es porque ya están crónicamente adaptados a esa presión para que no tengan molestias. Pero ese 180 está golpeando a su cuerpo, fundamentalmente al riñón, y hace que el riñón se malogre, el paciente entre en insuficiencia renal y tengamos que hacerle hemodiálisis porque su riñón ya dejó de funcionar, produce insuficiencia renal crónica. O a nivel del corazón va a pasar un ciclo, el corazón hipertenso se va a hipertrofiar, se va a dilatar, va a perder la capacidad de contraerse, va a entrar en insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca va a terminar en dispositivos de asistencia ventricular o en trasplante cardíaco cuando estamos en el país y con los medios necesarios. En el Perú solamente se hace trasplante en salud, no hay otra institución, ¿no es cierto? Y por lo tanto los que no son asegurados no tienen derecho a trasplante. También malogra la vista. Miren, acá hay hemorragias retinianas, borramiento de, borramiento de algunas regiones de la retina, edema retiniano, edema periférico, ¿no es cierto? Se produce una retinopatía diabética, se puede producir incluso desprendimiento de retina y ceguera. Se producen los famosos aneurismas de la arteria aorta. Este es un aneurisma de la arteria aorta abdominal a nivel infrarrenal, ¿no es cierto? Y acá se le ha colocado un stent a la aorta, corrigiendo este defecto vascular producto de hipertensión arterial. Y entonces la presión arterial también va a cambiar con la edad. Estamos hablando en este caso de las presiones en los diferentes días de la vida. Fíjense que en los primeros días la presión sistólica es de 46,94 y hacia el cuarto día de 60,88 de sistólica, la diastólica entre 24,57 y 34,57 respectivamente. La presión media será de 48 y de 54 al cuarto día. O sea, conforme pasan los días, al cambiar la circulación de una circulación fetal a una circulación de un recién nacido, ¿no es cierto? Vamos a ver de que va a generar mayor presión arterial. Y va ocurriendo con la edad. Los niños pequeños tienen presiones
sistólicas y diastólicas menores que van aumentando con la edad y cuando tenemos una persona de 64 años puede tener tranquilamente 134,87 porque ya hemos hablado que las características de sus arterias han ido cambiando en el tiempo dentro de alguna de las cosas. Hay 8 requerimientos para una toma adecuada de la presión arterial, ¿no es cierto? En la primera consulta uno debe tomar la presión en ambos brazos, ¿correcto? Y luego se debe continuar controlando en el brazo más alto. El seguimiento, en cada consulta se deben tomar al menos 2 mediciones y calcular el promedio. Debemos realizar 2 tomas y calcular el promedio. Hay dispositivos electrónicos que ya se usan, validados, que se usan y dan automáticamente el promedio. La preparación del paciente antes de medir la presión arterial es de que el paciente debe descansar en una silla mínimo 5 minutos. Nada que llega corriendo de la consulta, lo hacemos pasar porque estamos apurados, le tomamos la presión y la presión está alta. Hay que dejar que el paciente descanse por lo menos 5 minutos. El paciente quiere ir al baño, no, pero que pase de una vez el paciente. No, el paciente tiene que ir y evacuar la vejiga, no haber comido, ingerido bebidas con cafeína, no haber fumado, ni tener ninguna actividad física intensa los 30 minutos previos a la toma de la presión arterial. ¿No es cierto? Y la toma de la presión arterial debe ser en un ambiente tranquilo, con la privacidad adecuada y la temperatura adecuada. La presión arterial cambia en ambientes con mayor calor o con mayor frío. Idealmente, usar dispositivos electrónicos validados por la Organización Mundial de la Salud y que sean de preferencia para el brazo, no para la muñeca. Hoy día se recomienda que estos dispositivos sean usados en hospitales porque tienen mayor índice de reproducibilidad, mayor exactitud, y nos evitamos el redondeo que se produce con el tensiómetro anaeroide o con el tensiómetro mercurial. Uno toma 136 y redondeamos. Algunos redondean a 140 y otros redondean a 130, pero ya no es 136. Y hemos visto cómo la presión arterial ahora es muy específica en cifras como 135, 185, y por lo tanto necesitamos esa exactitud. Durante la toma de la presión arterial, el paciente no debe conversar generalmente. Y acá yo hago un acápite, porque la mayoría de pacientes, cuando hablan, les sube la presión. Pero hay pacientes que son muy ansiosos, muy nerviosos y hay que saberlo reconocer. Y estos pacientes, cuando uno conversa con ellos, la presión más bien se les normaliza, se les baja. Tengo pacientes que han llegado con 180 de sistólica, les converso, les voy hablando, su familia, que el clima, que el tiempo, que el partido, que el temblor. Comienzan a hablar, se relajan y la presión baja. Pero normalmente el paciente no debe hablar porque puede subir 10 milímetros de mercurio. Apoyar el brazo a nivel en una mesa para que el brazo esté, el dispositivo, el brazalete esté a la altura del corazón. Ustedes recuerden cuando hacen la experiencia de un tubo con agua, suben un tubo y el otro lo bajan y el agua va a salir por el extremo más bajo. Igual, ¿por qué? Porque aumenta la presión. Entonces, apoyar el brazo a la altura del corazón no nos va a permitir que se tome de manera adecuada. No apoyarlo incrementa 10 milímetros de mercurio. O sea, si tiene 120, lo pasamos a 130 y es una presión no elevada. Si tiene 130 y le tomamos en condiciones inadecuadas, y ya está en 140, ya es hipertenso. ¿Se dan cuenta? Colocar el manguito en el brazo de preferencia sin ropa, porque la ropa muy gruesa puede agregar hasta 50 milímetros de mercurio, sobre todo si ejercen presión a nivel del brazo. Pero hay, pues, digamos, blusitas o polos muy delgaditos que no generan ninguna interferencia ni ninguna presión sobre el brazo. Entonces, eso a considerar, sobre todo en este tiempo que está haciendo frío con los adultos mayores. Usar el manguito adecuado, ¿no? Una persona muy grandota, con un brazo muy voluminoso, con un manguito muy pequeño, o un manguito normal en un niño o en una persona de corta estatura. Hay que usar el manguito adecuado que puede subir hasta 10 milímetros de mercurio. Los dos pies deben estar apoyados y sin cruzar. Ambos hechos, el cruzar la pierna y el apoyar los pies, van a aumentar la presión arterial entre 8 milímetros de mercurio y 6 milímetros de mercurio respectivamente. Haber evacuado la vejiga. No haber evacuado la vejiga
puede aumentar 10 milímetros de mercurio y el hecho de que no apoyen la espalda en el respaldar de la silla puede aumentar hasta 6 milímetros de mercurio. Miren todos estos detallitos que podemos pasar por alto y que si hacemos un checklist en muchos consultorios con mucho personal médico de enfermería, probablemente no se respete. Muy bien, pero ¿cómo es la fisiopatología de esta hipertensión que hemos tenido tanto meticulosidad en tomarla? Dice que la presión arterial es el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco va a estar influenciado por la ingesta de sodio, la reducción de la masa nefronal y el estrés. El sodio va a incrementar el volumen sanguíneo, va a aumentar la precarga y va a aumentar el gasto cardíaco. La retención de la masa nefronal, o sea, de los glomérulos, va a disminuir, va a producir retención de sodio, siguiendo aumento de la precarga y aumento del gasto cardíaco. El estrés, no me refiero necesariamente al estrés emocional, sino al estrés físico, la actividad física, al estrés de enfermedades, al estrés del sobrepeso, al estrés corporal, causa hiperactividad simpática, un aumento del tono simpático, mayor cantidad de noradrenalina y adrenalina que producirá mayor vasoconstricción, aumento de la contracción cardíaca y por lo tanto incremento del gasto cardíaco. ¿Ya? De otro lado, hay alteraciones genéticas o la obesidad, por ejemplo, que pueden influenciar en un incremento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, alteraciones de las membranas celulares, fundamentalmente alteración a nivel endotelial, hiperinsulinismo y alteraciones del factor de relajación derivado del endotelio. Por otro lado, el estrés, la actividad simpática también va a influenciar en producir vasoconstricción. Van a predominar la vasoconstricción a nivel arteriolar por la actividad simpática, por la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por alteraciones de la membrana celular y por la alteración del factor de relajación derivado del endotelio, van a producir vasoconstricción. Igualmente, hipertrofia vascular la va a producir el hiperinsulinismo, alteraciones de la membrana y el exceso de renina-angiotensina-aldosterona producirán vasoconstricción, aumento de la resistencia periférica, hipertrofia vascular y por lo tanto elevación de la presión arterial. Y ahora hablemos de la presión arterial media que le hemos mencionado. La presión arterial media normal es entre 70 y 105 milímetros de mercurio y es producto de la factorización, la presión sistólica sumado a la presión diastólica multiplicada por 2, toda esta ecuación dividida entre 3. Y la presión arterial media nos va a decir, al estar en estos valores, que la presión de perfusión de los tejidos está adecuada. Nos va a determinar que el gasto y la resistencia vascular sistémica están dentro de lo normal, porque la presión sistólica nos representa generalmente el reflejo del gasto cardíaco y la presión diastólica el reflejo de la resistencia vascular. Y entonces la alteración de la presión arterial, cuando tenemos 60 de presión arterial media, ese paciente va a estar hipoperfundido, va a estar en un estado de shock y puede haber signos de hipoperfusión central, por ejemplo, a nivel del cerebro, obnubilación, sueño, sopor, coma, y a nivel periférico, por ejemplo, el riñón deja de funcionar y se produce insuficiencia renal aguda, oligoanuria, anuria. La presión de pulso, en cambio, es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Esto se va a llamar presión de pulso o también le llaman presión diferencial. Y que alrededor, normalmente cuando se elevan 10 milímetros de mercurio en esta presión de pulso, el riesgo cardiovascular se incrementa en 20%. La presión de pulso normal es entre 30 y 40. Normalmente tiene 120 con 80, o sea, la diferencial, la presión de pulso es 40. Eso es normal. Y nos confiere, por lo tanto, un valor predictivo positivo para enfermedad cardiovascular. Aumenta la presión, aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Quiénes controlan la presión arterial la presión arterial en general? El sistema nervioso autónomo,
el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema de calicreínas y quininas y el péptido natriurético arterial dentro de las principales. Hay otras que participan como propiamente el sodio, como propiamente el óxido nítrico. Estas son las principales. En el sistema nervioso autónomo, lo que más aumenta la presión arterial es el aumento del tono simpático, la hipertonía simpática, que es muy típica, por ejemplo, en las personalidades de tipo A, las personalidades muy adrenérgicas. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, normalmente este sistema a nivel renal va a liberar la renina, la angiotensina 1, 2 y finalmente la aldosterona. Y va a ser una respuesta a los episodios de presiones bajas o de disminución del volumen sanguíneo o disminución de la sal que son captadas por el aparato yuxtaglomerular a nivel del riñón, que lo vamos a ver más adelante. El sistema de calicreínas y creínas y quininas que liberan bradiquininas, llámese propiamente, producto de la activación endotelial. Y el sistema de péptidos natriuréticos, el péptido natriurético auricular, ¿no? Que se produce por dilatación y sobrecarga de las cámaras cardíacas. Veamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el aparato yuxtaglomerular a nivel de la mácula densa, a nivel de la nefrona, ¿no? Se va a producir la secreción de el reconocimiento de bajos volúmenes, presiones y o concentraciones inadecuadas, fundamentalmente de sodio, y el riñón va a responder liberando renina. Esta renina, que ya es vasoconstrictora de por sí, la renina va a actuar sobre el hígado preferentemente, que va a producir angiotensinógeno. El angiotensinógeno es producido a nivel hepático. Y la renina, al actuar sobre él, la transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, se transformará en angiotensina 2. La angiotensina 2 produce vasoconstricción arteriolar, pero además produce actividad sobre la glándula suprarrenal, produciendo la liberación de aldosterona y haciendo que la nefrona, a nivel de los túbulos contorneados, produzca reabsorción de sodio y agua. Esto aumentará el volumen sanguíneo, ¿no? Y el sodio además es vasoconstrictor dentro de alguna de las características, produce un incremento de la presión arterial. Entonces se produce por diversos mecanismos, ¿no? La renina es vasoconstrictora, la angiotensina 2 es vasoconstrictora, el aumento de aldosterona, el aumento de sodio y agua aumentarán la presión arterial. El sistema simpático va a producir contracción arterial, aumento de la resistencia total periférica y aumento de la presión arterial. Puede producir incremento de la frecuencia cardíaca, estimula el sistema de excitoconducción, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Puede actuar sobre la fibra muscular cardíaca directamente. Hay receptores beta 1 a nivel del músculo cardíaco y al estimularlos aumenta la fuerza de contracción. Esto aumentará el volumen sistólico minuto, el gasto cardíaco y por lo tanto la presión arterial. Y puede producir también venoconstricción, contracción a nivel de las venas, aumentando el retorno venoso, aumentando la fuerza de contracción, porque a mayor volumen la ley de Frank-Starling aumenta responde con mayor fuerza de contracción y por lo tanto un mayor volumen sistólico e incremento de la presión arterial. La circulación capilar que se produce entre la arteriola y la vénula, se produce una fina red de capilares arteriales, venosos, ¿no es cierto? Y hay conductos que comunican ambos que son microscópicos. Esto va a tener también esfínteres que van a regular el funcionamiento de esta estructura capilar. ¿Qué pasa con la presión intravascular a lo largo de la circulación capilar? La sangre venosa sistémica con 40 de presión de oxígeno, ¿no? Va a aumentar la presión de oxígeno a nivel capilar pulmonar y se va a llenar de oxígeno 104 o alrededor de 100 milímetros de mercurio de presión de oxígeno a nivel alveolar. La sangre va a pasar al sistema arterial, se mezcla con la sangre de la derivación pulmonar y va a disminuir ligeramente
la presión parcial de oxígeno a nivel del sistema arterial. Y cuando llega a los capilares sistémicos, va a disminuir porque se consume ahí el oxígeno y se libera dióxido de carbono hasta que él regresa al lecho vascular pulmonar. ¿Qué pasa cuando aparecen las famosas hinchazones? En la famosa hinchazón tenemos que el flujo sanguíneo corre con una presión aproximadamente de 28 milímetros de mercurio y entre 10 y 28 milímetros de mercurio. Cuando la presión hidrostática aumenta más de 28 milímetros de mercurio o disminuye menos de 10 milímetros de mercurio, se va a producir una desacoplamiento entre la filtración y la reabsorción. Se va a filtrar más de lo que se reabsorbe. Y al filtrarse más de lo que se reabsorbe por aumento de la presión hidrostática, por aumento de la presión coloidosmótica, va a producirse los edemas. El sistema venoso, ¿no? Va a tener por características que en las venas más pequeñas va a contener menores volúmenes y las presiones van a ser menores. Esta proporción va a hacer que el tamaño, el volumen que contienen las venas de mediano y pequeño calibre se incremente muy discretamente la presión venosa a nivel de ellas. Tan es así que la presión venosa central a nivel de la yugular que la medimos es de alrededor de 14 milímetros de mercurio, de 14 a 17 por acá. Y cuando la sangre llega a las cavas, ¿no es cierto? Aumenta la presión, ¿ya? Y es cuanto más volumen contiene el sistema venoso. Pero así como hay una onda de pulso arterial, hay una onda de pulso venoso. Y esto nos permite evaluar el lado derecho del corazón. Hay ondas positivas y hay descensos negativos en la gráfica. Acá se ha graficado el primero y segundo ruido cardíaco, ¿no es cierto? Cierre de las válvulas auriculoventriculares y de las válvulas aórtica y pulmonar, ¿no? Por lo tanto, esto será la diástole y esto será la sístole. Vamos a ver que hay una primera onda, la famosa onda A, que hace producto de la contracción auricular hacia el final de la diástole. Luego va a haber un descenso y se va a producir la onda C. La onda C viene a representar el cierre de la válvula tricúspide y va a representar el inicio de la sístole propiamente dicha. Va a descender al mínimo de la presión de la onda de pulso y se va a producir el descenso X, que es el volumen más bajo que se da en la sístole y que es producto de la relajación de la aurícula derecha. Luego se produce la expulsión de la sangre del ventrículo izquierdo, un incremento de la onda venosa va generando presión y se produce la onda V, que va a ser producto de la contracción ventricular. Recuerden que el ventrículo derecho será responsable de esta, ¿no es cierto? Y finalmente se pierde el volumen sanguíneo del ventrículo derecho y se produce el descenso I, que va a ser la presión más baja en la aurícula derecha durante la diástole. ¿Correcto? Estas ondas tienen correlación también con el electrocardiograma. La onda A en el pulso venoso correlaciona con el segmento PR o el inicio del complejo QRS. La onda C con el final del complejo QRS. Entre la onda C y la onda V va a estar la sístole ventricular y va a contener el segmento ST y la onda T. ¿No? Entre el segmento V y el segmento A, o sea, desde que termina la onda T hasta que comienza el complejo QRS será la diástole. ¿Qué representa todo esto? La onda C, el movimiento de la tricúspide a través de la aurícula
en la contracción isovolumétrica. Este descenso, esta onda X, la relajación atrial y el movimiento de desplazamiento hacia abajo de la válvula tricúspide durante la sístole. La V va a ser el retorno venoso y el llenado auricular. El descenso I, el llenado ventricular rápido en la diástole temprana, y la onda A, ya dijimos, la contracción auricular. Ahora, para que la sangre regrese hacia el cuerpo, hacia el corazón, vamos a poner el caso de las piernas, ¿no es cierto? Tiene que vencer la gravedad y como si las venas tienen presión muy baja o prácticamente cero, ¿cómo hace para regresar? Y en primer lugar está que el corazón es una bomba que va a expulsar sangre del corazón, pero también va a aspirar sangre del lado derecho, va a aspirar sangre del lecho venoso. Entonces es una bomba de contracción aspirante impelente, se le dice. Entonces tiene una presión negativa, aspira. Luego se dan los movimientos respiratorios. El pulmón, al expandirse y contraerse, va a generar presión negativa a nivel del corazón, a nivel de la cavidad torácica, y eso va a aspirar sangre hacia el corazón, hacia el tórax. Luego se produce la contracción muscular. Los músculos, por ejemplo, a nivel de la pierna, cuando uno camina, generan contracción y van a comprimir a la vena, propulsando la sangre a que regrese hacia el corazón. Y finalmente el efecto de las válvulas. Esta sangre que es aspirada o que es comprimida por las arterias regresa. Una vez que ha regresado, se cierran las válvulas y no permiten que regrese. ¿No es cierto? Y entonces, estos son los cuatro mecanismos por los cuales la sangre retorna a través del lecho venoso hacia el corazón. El comportamiento de la presión venosa a nivel del tobillo en una persona cuando está de pie tiene una presión que va a disminuir con el inicio de la marcha, durante la marcha, la presión venosa, y va a comenzar a recuperar estas presiones cuando se detiene. Cuando el paciente descansa, las presiones venosas disminuyen. Por eso la presión yugular, la presión venosa central, es menor cuando está el paciente acostado que parado. Y si nos paramos de cabeza, la presión disminuirá aún más. ¿Qué pasa con el control del flujo sanguíneo periférico? El flujo sanguíneo periférico tiene diferente distribución, ¿no es cierto?, a través de las diferentes órganos de la economía. Estará en mayor proporción en el hígado, 25%, el flujo sanguíneo, 20% a nivel riñón y muscular, 15% a nivel del cerebro. El flujo sanguíneo, ¿no? Este era el total, este es el parcial, si hablamos parcialmente en cuanto a gramos de órgano, mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido de cada órgano, la distribución será mayor hacia el riñón, ¿no? De 300 mililitros por minuto por cada 100 gramos de riñón, 95 solamente del hígado, 70 de corazón y 55 de cerebro. Y si hablamos de la diferencia arteriovenosa de oxígeno, la diferencia arteriovenosa de oxígeno será mayor para irrigar al corazón y mantener una presión de perfusión y un balance de oxígeno adecuado, será mayor a nivel del corazón, 11 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido cardíaco, ¿no? Seguido de cerebro, 6, de hígado, músculo y otros tejidos, 5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos. Muy bien. Acá hay otro que va a contener el efecto de la angiotensina que ya hemos hablado, ¿no? La mácula densa, el túbulo contornado proximal y el glomérulo conforman el aparato yuxtaglomerular, van a liberar renina y esta va a actuar sobre el angiotensinógeno, transformándolo en angiotensina, el angiotensinógeno liberado generalmente a nivel pulmonar, que libera la enzima convertidora de angiotensina y transformará en angiotensina 2, que actúa sobre las arteriolas produciendo vasoconstricción, sobre el glomérulo aumentando la filtración glomerular,
sobre el riñón, aumentando la actividad del sodio y de los hidrogeniones, produciendo reabsorción de sodio, bicarbonato y agua a nivel del túbulo y contorneo proximal, a nivel de la suprarrenal, liberando aldosterona y produciendo secreción de hidrogeniones y reabsorbiendo sodio y agua, y a nivel de la neurohipófisis, actuando sobre la hormona antidiurética, produciendo reabsorción de sodio, secreción de potasio y reabsorción de agua. Todos mecanismos hipotensores. El óxido nítrico, que es lo que fue conocido como el factor de relajación derivado del endotelio, ¿no? Dice que a nivel vascular se va a estimular el receptor, va a ingresar calcio, va a activar la óxido nítrico sintetasa, ¿no? Que va a transformar la L-arginina en óxido nítrico, teniendo como cofactores al NAD, al agua y a otros. Este óxido nítrico va a liberarse hacia las células musculares cardíacas, va a actuar sobre la guanilato ciclasa, sí, transformando el GTP, guanosil trifosfato, en guanosil monofosfato, que va a promover la vasodilatación y va a inhibir la proliferación vascular. Significa que producirá vasodilatación y disminuirá la hipertrofia vascular. ¿Qué pasa cuando aumenta la demanda? Cuando aumenta la demanda suceden dos hechos fundamentales: descarga simpática e incremento de la ventilación. La descarga simpática aumentará el retorno venoso, aumentará la contracción y la frecuencia cardíaca. Esto aumenta de manera clara la precarga, el gasto cardíaco y por lo tanto aumenta el volumen sistólico. Es cuando, por ejemplo, aumento de la demanda cuando estamos haciendo actividad física. Y aumenta la ventilación. El gasto cardíaco también aumenta la ventilación. ¿Por qué? Porque necesitamos mayor aporte de oxígeno tisular para que el oxígeno esté adecuadamente oxigenado, tener una diferencia arteriovenosa adecuada y tener una adecuada perfusión tisular y cubrir las demandas metabólicas. Dice el doctor Favaloro, ya fallecido, ¿no? Médico famoso argentino, el que inventó los bypasses aortocoronarios, dice: sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. ¿Ya? Lo dejo con esta frase porque significa que la medicina es una ciencia basada en la relación y en la profunda sensibilidad humana. El médico que no tiene sensibilidad humana no sirve para médico. El médico que no es buena persona no sirve para médico. No basta ser un hombre de ciencia, no basta ser un hombre de vastos conocimientos científicos, sino ser un buen ser humano es muy importante para el médico. 1:10, hemos terminado la sesión.